Preparémonos para la palabra. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en el pasaje de Mateo, Mateo capítulo 12, los versos 15 al 21. El otro día vi una película, eso no es de extrañar, para los que me conocen, no se van a sorprender, pero es una película que trataba de un asalto. Dos ladrones entran a una casa de una familia. El papá primero es atado, restringido, golpeado, y la esposa, que empieza a gritar, es asesinada frente a él. Y cuando los ladrones están por escapar, se dan cuenta que había una niña que los estaba viendo, la hijita de la pareja. Esto es una película. Y el mismo ladrón que había asesinado a la esposa también comete el horrendo crimen con la hija. Esto es muy intenso el principio de la película, el padre viendo todo eso. Pero la trama se vuelve más complicada porque los ladrones son después arrestados y llevados a juicio. Y para asegurar que gane el papá, el de la defensa, la víctima, se encarga un abogado estrella. Aquí, discúlpenme, mis queridos hermanos abogados, no estoy en contra de ustedes, y tampoco es ninguna referencia a ustedes. Pero este abogado estrella en la película comete un error. Por hacer una tecnicalidad judicial, por causa de una tecnicalidad, el abogado decide hacer un pacto donde el ladrón asesino iba a quedar con una sentencia reducida, prácticamente queda libre, si es que él acusaba formalmente a su compañero. Y así es que él queda libre y el que recibe la culpa de todo es el otro ladrón, el que no mató a la esposa y a la hija. Y la peor parte, obviamente, es la del esposo, el papá. Él sabe quién es el verdadero culpable, el verdadero asesino. Y no puede creer que el sistema le falló. Ahora, esta es una película y es muy exagerada para lograr el suspenso, el drama que el director busca. Pero me llamó la atención, especialmente en la actuación, el sentido de frustración, de dolor en la cara del papá cuando ve que el sistema entero, y especialmente su abogado, quien se supone que estaba por él, le fallan. Ahora, obviamente, la película se va al extremo, el hombre decide cobrar venganza por sus propias manos, se vuelve un tipo de Rambo. En realidad, en particular, no es una buena película en sí, pero me quedó dando vueltas esta idea de qué pasa cuando las cosas que se supone deberían ir bien, no salen bien. Cuando los que tienen la responsabilidad de hacer lo correcto, no lo hacen. Cuando aquel que se supone que debería estar ahí por ti, para defenderte, para estar a tu lado, no lo hace, no lo está, falla. ¿Qué pasa cuando el que tiene el poder y la autoridad para traer justicia, no lo hace? A pesar de que hay evidencia, porque hay una limitación, un tecnicismo, porque hay corrupción de por medio. ¿Qué pasa cuando nos sentimos muy justificadamente que no hay justicia para nosotros? Me parece que los casos de injusticia de la vida real pueden llegar a ser mucho más impactantes y dolorosos que la ficción de las películas. Me parece que muchos chilenos, muchas familias chilenas están viviendo verdaderos dramas en sus hogares, verdaderas situaciones de dolor, de tristeza, de injusticia. El pasaje de Mateo toca estos temas, el pasaje que nos fue leído, este anhelo de justicia, este anhelo de que alguien con poder y con autoridad venga para hacer bien las cosas, para corregir lo que se dañó, para corregir lo que está mal, para hacer justicia. Pero el pasaje de hoy va más allá de estas preguntas y nos da la respuesta en el Evangelio. Así que quiero que veamos rápidamente el contexto. Toda esta historia, todo este pasaje que está en los versos 15 al 21, provienen de los versos anteriores que terminan con un conflicto. Los que estuvieron aquí la semana pasada, los que leyeron el principio de este capítulo, van a recordar que termina con un conflicto. Para hacer un resumen rápido,
Jesús y sus discípulos estuvieron paseando un día de reposo, un día sábado, y en el paseo comen los discípulos, arrancan semillas y empiezan a comerlas, y los religiosos vienen y les critican. Y Jesús les responde, defendiendo a sus discípulos y corrigiendo la visión teológica equivocada acerca del día de reposo. Y termina, si tú ves en tu Biblia el verso 14, termina esa porción de historia con que los fariseos, que eran los religiosos, que enfrentaron a los discípulos de Jesús, un grupo muy influyente, muy respetado, ahora comienzan a conspirar para matar a Jesús. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Termina en ese conflicto, intenciones asesinas, conspiración. Esto ya va más allá de intenciones, son acciones concretas. Están empezando a hablar, a planificar, a hacer alianzas con otros para matar a Jesús. Su meta es matarlo. Y en el verso 15, ahora sí, entrando en nuestro pasaje, si ves por favor en tu Biblia, el verso 15, Mateo dice que Jesús se enteró de esta amenaza, de que los fariseos querían matarle y que estaban haciendo cosas específicas y concretas para matarlo. El verso 15 dice que cuando Jesús supo de esta amenaza, supo de esto, se alejó de allí, se apartó de ese lugar. Se apartó, pero no fue por miedo. Claramente, Jesús no está buscando esconderse. ¿Por qué? Porque el lugar donde va, sigue sanando, sigue predicando. Continuando con el verso 15, pero mucha gente lo siguió y él los sanó a todos. Entonces no es miedo lo que lleva a Jesús a apartarse de ese lugar, de las intenciones asesinas de los fariseos, sino que no era el tiempo todavía de enfrentar la muerte. La Biblia nos dice claramente que Jesús sabía que él iba a morir, que él había venido para morir en la cruz, pero todavía no era el tiempo. Había gente con necesidad y él quería sanarlos. Y este es el amor de Cristo, queridos hermanos. No sé tú, pero si yo me entero que alguien está haciendo planes para hacerme daño, yo no salgo de mi casa. Si me entero que alguien está alrededor buscando, no sé, mi vecino se enojó conmigo y quiere hacerme daño, anda por ahí el John con su pala buscando golpearme, ni bien aparezca, no salgo ni en moto, me pongo casco, hasta que alguien me asegure de que John ya no quiere golpearme con la pala. Eso es lo que yo haría. Yo me escondo. Yo me escondo porque me preocupa mi bienestar. Pero Jesús no se escondió. No se escondió. ¿Por qué? Mateo dice claramente, la gente lo siguió. Gente con necesidad lo siguió. Y él antepone la necesidad de la gente versus su propia seguridad. Qué amoroso es Jesús. Qué amoroso. Qué misericordioso. Que él decide sanarlos cuando su propia vida estaba bajo amenaza. Pero hay un detalle muy interesante, verso 16. Jesús les sanaba y les encargaba con firmeza, dice Mateo, les encargaba encarecidamente. Otra traducción sería fuertemente, duramente, les encargaba que no lo descubrieran, que no dijeran quién es Él. Al parecer la gente ya está identificando a Jesús como el Mesías. Ya le está llamando como el Mesías. Él es el Mesías, el Cristo. Y Jesús no quiere que la gente lo identifique. Ya hablamos de esto en otros sermones, ya lo mencioné. ¿Por qué Jesús no quiere que lo proclamen como Mesías? ¿Acaso Él no es el Mesías? Sí, Él es el Mesías. Pero lo que Jesús no quiere es que la gente lo proclame como ellos ven al Mesías. Porque ellos tienen un aspecto del Mesías. No tienen todo el cuadro del Mesías. En esos días, en Israel, la persona típica judía, lo que esperaba era la liberación de la opresión romana. Ese era el gran tema de injusticia social que todo israelita vivía. Por supuesto, estaba la pobreza, la enfermedad y había muchos otros problemas, pero el general
era que ellos estaban viviendo bajo opresión, bajo ocupación. Entonces ellos anhelaban la liberación de esta servidumbre que les acarreaba pobreza, sufrimiento y muchos males. Había un gran anhelo de un rescatador social, alguien que traiga justicia social, equidad para el más pobre. Incluso se hablaba de un rescate político, militar. Anhelaban un nuevo reino terrenal. ¿Y de dónde venían estos anhelos? De las promesas de Dios, de las profecías del Antiguo Testamento. La palabra Mesías, la palabra Cristo, significa simplemente el ungido, que es un sinónimo para rey. Cuando tú decías en Israel el Mesías, estabas hablando de un rey. Cuando tú le dices a alguien en Israel en estos tiempos, el Mesías, a su mente viene la imagen de un rey. Y especialmente de un rey en particular, el rey más grande de su historia, el rey David. Él era el modelo para los israelitas. Alguien como él es lo que anhelaban. Alguien que se pueda plantar frente al gigante y matarlo. Alguien que pueda tomar la espada y liberar a su pueblo con el poder de Dios. Y eso es lo que anhelaban. Y ellos están empezando a decirle a Jesús, tú eres el Mesías. Pero Jesús no quiere, no está interesado en recibir ese título con esa visión. Él no quiere que la muchedumbre lo vea como un rescatador social, como alguien que viene a atender sus necesidades materiales, físicas, solamente. Y esto es bien interesante porque Jesús sí se preocupó de las necesidades, sí atendió a los pobres, sanó al enfermo, pero Él no quiere ser conocido solamente por eso. Por eso es que les dice, no hablen estas cosas, no digan que yo fui el que te sanó. A varios les dice esto, no les digas quién te sanó. Jesús es el Mesías, pero no es el Mesías como la gente imaginaba. Ese es el punto. Así que Mateo, el autor de estas palabras, él nos hace un favor a nosotros y a todos los lectores de este evangelio. Mateo va a decir qué clase de Mesías es Jesús. Mateo va a decir que Jesús sí es el Cristo, el Rey prometido, el que tiene autoridad, el que tiene poder para liberar, para sanar, para hacer justicia, para acabar con la injusticia. Y Mateo podía haber agarrado cualquier profecía del Antiguo Testamento, porque hay montones, hay miles de profecías del Antiguo Testamento, o historias del Antiguo Testamento que prefiguran, que adelantan, que prometen la llegada de este Mesías. Podría haber tomado, no sé, el gran rey victorioso de Daniel 7, o las promesas en 2 de Samuel también 7, a David, de que alguien como él estará en el trono. Él podría haber agarrado estas profecías que hablan del juez que viene con la espada a juzgar, o con el martillo a golpear a los malvados, o con el hacha a talar los árboles malos. Había muchas referencias que Mateo podía haber usado para describir el ministerio del Mesías. Pero de todos los profetas del Antiguo Testamento, Mateo escoge Isaías. Y de todas las profecías de Isaías, Mateo escoge la que está en el capítulo 42, que es muy interesante. Cuando tú lees el libro de Isaías, hay profecías maravillosas acerca del Rey, acerca del Mesías, que viene a librar con poder, que viene a juzgar la maldad. Pero es muy interesante porque desde el 41 hasta el 52, en Isaías, el profeta habla de un personaje que no viene con poder, no viene con martillo, no viene con fuerza. Él habla de un siervo, que de hecho, en el capítulo 51-52 de Isaías, este siervo muere. Es fuerte el lenguaje de Isaías, no tenemos el tiempo de repasarlo, pero les animo a leerlo en sus Biblias.
Es tan fuerte el lenguaje en estos capítulos del profeta que los teólogos le han puesto un título a esta sección del capítulo 41 al 52. Le llaman los cánticos del siervo sufriente. Y esta figura del siervo de Isaías se le conoce como el siervo sufriente. Porque no es un rey, no es un poderoso, es un esclavo. La palabra siervo literalmente se traduce como esclavo. Viene a hacer trabajos de esclavo, los trabajos más bajos. Viene a ser humillado y viene a morir. Pero lo interesante y lo que me impacta es que Isaías dice que a través de ese trabajo de servicio, a través de ese sufrimiento, a través de esa humillación, este siervo hace justicia. Y aquí es donde mi cabeza explota. Porque cuando yo pienso en justicia, no sé si te pasa a ti lo mismo, cuando yo veo una injusticia, o sea, cuando yo veo que alguien más grande viene y le pega a uno más chico, para mí la justicia es que venga otro tan grande como él y le dé uno tan bueno, ¿no es cierto?, que se hizo justicia. Pero si viene alguien más chico que el que fue golpeado y se pone para ser golpeado, para mí eso no es justicia. Es humillación y vergüenza para el que viene como más chico. Pero en el lenguaje de Isaías es bien potente porque se está cometiendo injusticia. Hay alguien grande que está abusando de alguien chico. Y viene alguien mucho más grande, mucho más poderoso, que tiene poder para hacer así y destrozar a este abusador. ¿Pero qué es lo que hace este grande y poderoso? Se humilla. Y él se deja golpear por el chico. Como les decía, Isaías habla de alguien fuerte, poderoso, pero no viene con violencia, no viene como guerrero, como alguien poderoso, influyente, rico, sino alguien que siendo fuerte, siendo poderoso, se hace débil, se hace tan débil, tan suave en su carácter, que dice literalmente ni siquiera rompe una rama a medio quebrar. Y eso es lo que está resaltando Mateo en los versos 18 al 21, que es la cita casi textual de Isaías 42. El siervo de Dios es alguien amable, humilde. Mira el verso 18. Es escogido, es amado de Dios. En él se complace mi alma, dice el profeta. Que son las mismas palabras que se escucharon en el bautismo de Jesús. Y este siervo viene a hacer justicia. Viene con el Espíritu de Dios a las naciones. Al final del verso 18. A las naciones anunciará juicio. Viene con juicio. Pero te has dado cuenta que el medio para alcanzar la justicia no son los ejércitos ni las armas, sino mediante el anunciamiento, mediante la predicación, mediante el anunciar. No viene a conquistar ni a revolucionar, sino viene en humilde predicación y servicio. Y Mateo dice, eso es lo que estamos viendo en Jesús. Está sanando a los que le buscan. Aunque su propia vida está siendo amenazada, Él decide sanar a los que le necesitan. Está cumpliendo la profecía de Isaías. Queridos hermanos, Mateo quiere que veamos a Jesús como el verdadero Mesías. Y la conducta de este rey, la conducta de este poderoso ungido de Dios, es la de un siervo. Está al servicio de Dios y por amor a Dios se pone al servicio de su pueblo. ¿Qué gobernante en la historia de la humanidad? Qué poderoso que recibe autoridad, que recibe una banda presidencial o una corona, ve esa banda presidencial, esa corona, como el símbolo de soy un siervo. Pero de verdad, o sea, de decirlo, varios, no me cabe duda que lo han dicho, estoy aquí para servir a la nación. Pero de verdad, sus hechos que demuestran que está sirviendo a la gente, Jesús lo demostró.
Jesús lo demostró. Mira el verso 19. No disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. Increíble. Va a hacer justicia. ¿Pero cómo? No disputando, no gritando, no quebrando lo que ya está partido, no apagando lo que se está por apagar. En otras palabras, es amable, amoroso. No viene a exigir, no viene a proclamar su propia justicia, sino que viene amablemente a invitar, a sanar a los que están en mayor necesidad. Esto de la caña cascada y la mecha que está humeante son dos poderosas metáforas. La caña cascada es una rama que está partida, que está pendiendo de un hilo. La mecha es como cuando tú sopla el viento, estás prendiendo un fuego. ¿Te ha pasado que estás queriendo prender el fuego para el asado y sopla mucho viento o está húmedo y apenas está humeando y te cuesta, tienes a soplar? Es un fuego que se está apagando. Estas dos metáforas hablan de que el siervo no viene con fuerza, no viene con violencia, no viene con ímpetu, sino que viene a cuidar compasivamente a los que han sido maltratados, a los que están a punto de expirar por el abuso, por el desgaste. Querida iglesia, ¿cuántas veces hemos llegado al punto de estar desanimados? Que nuestro ánimo parece como esa velita que se está apagando. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces nuestros corazones, nuestras almas han recibido daño que pareciera que se partieran y que lo único que los sostiene son hilitos, como una rama cascada? Familias, matrimonios, relaciones entre padres e hijos, relaciones en el trabajo. Hay tanto dolor. Repito, no es necesario que vengan dos ladrones y hagan una atrocidad dentro de tu casa para experimentar el dolor de la injusticia, el dolor de la separación, el dolor del maltrato, el dolor que causa el pecado, en resumen. El pecado mío, el pecado de otros. Por eso esta imagen de la rama cascada o la caña cascada y la mecha humeante me habla fuertemente, porque nosotros somos así de frágiles. Nuestros corazones son así de frágiles. Nuestras relaciones son así de frágiles. Y a veces nos decimos, ¿para qué continuar? ¿Hay sentido? ¿Siquiera podré? Si está ya roto, si esto está roto, completamente roto. Mateo nos recuerda, el siervo de Dios ha venido para restaurar lo que está roto, para sanar lo que está roto, para reavivar la llama que se está extinguiendo. Él ha venido para hacer justicia. Él ha venido para cuidarnos. Él ha venido para corregir lo que está mal. Él ha venido para darnos vida. Él ha venido para sanar lo que el pecado ha destrozado. Este es el siervo de Dios. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. Ya Jesús mismo ha dicho antes, en el capítulo 9 y en el capítulo 12, están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Esos días la gente estaba viviendo completamente oprimida por las fuerzas extranjeras e invasoras de Roma. Pero además, por sus propios compañeros, los legalistas que habían impuesto una religión prácticamente imposible de practicar, con tantas tradiciones, tantas reglas, que el judío promedio se sentía oprimido por afuera, por su pobreza,
por el abuso del extranjero, pero también porque se veía a sí mismo incapaz de agradar a Dios. ¿Qué peso sientes sobre tu alma hoy día tú? ¿Qué aflige nuestras almas hoy a nosotros? Hermanos, la gente sigue sufriendo. No estamos viviendo oprimidos por fuerzas extranjeras. Y ciertamente la religión en nuestra sociedad ya no es tan relevante como antes. Pero sí hay aflicción. Sí hay aflicción. Sí hay sufrimiento. Sí, la gente todavía necesita un Mesías, un Salvador, un líder justo, que conquiste la maldad, que castigue la injusticia. Pero sorpresa, Dios ya lo ha enviado. Y es un siervo, un humilde siervo, que viene a sanar. Y de hecho hemos cantado hoy día, no sé si me va a funcionar el teclado, me parece que no, pero no importa. Lo hemos cantado, que Él vino como siervo de Dios. Él se ofreció para sufrir una violenta muerte en la cruz. Hermanos, si tú te preguntas, ¿cómo es que el siervo de Dios me puede servir? ¿Cómo es que Él puede sanarme? ¿Cómo es que Él puede cuidarme? ¿Cómo es que Él puede restaurarme? El acto más grande de servicio de este siervo es que Él murió por ti en la cruz para darte el perdón de Dios, la justicia de Dios. Él tomó tu lugar en la cruz y nos reconcilió con el Padre. Hermanos, no va a haber sanidad para nosotros si es que no hemos primero encontrado sanidad en nuestra relación con el Padre. Y hoy el Evangelio está nuevamente en este pasaje recordándonos que Cristo es el siervo quien restaura de todas las cosas que se han dañado. La más grande es nuestra relación con Dios. La más importante es nuestra relación con el Padre. Así que Mateo nos dice, ha llegado el siervo de Dios. Es Jesús. Pon en Él tu esperanza. Amén. Él viene a traer justicia. Y quiere que todas las naciones le conozcan. Pero especialmente tú y yo. Vamos a orar. Quiero invitarte a inclinar tu rostro. Y quiero que en este momento todos nosotros pensemos en oración. No es necesario que lo digas en voz alta. Pero en oración, en tus pensamientos, sé sincero con el Señor. Si es que estás con alguna necesidad, con algún dolor, si es que tu corazón está a medio partir, o quizás incluso sientes que se ha partido ya. Si es que sientes que estás solo, que estás sola, o que la carga de esta vida es muy pesada, que las injusticias y la maldad son abrumadoras, que no hay esperanza. Todos nosotros sentimos estas cosas en distintos niveles, en distintos momentos de la vida. Hoy el Señor quiere que entendamos que todo esto, todo este dolor, es por causa de que todos nosotros nos hemos alejado de Dios, hemos pecado. Pero el siervo de Dios viene no para juzgar nuestro pecado, no para destruir al pecador, viene para hacer justicia, viene para traer misericordia, perdón. Él realmente sufrió por nosotros. Y más especialmente Él viene a dar misericordia. En este pasaje vemos la gran misericordia de Jesús. Siervo bondadoso, amable, tierno,
Padre, te pedimos, yo te pido, Señor, que mediante tu Espíritu Santo, tú ministres en estos momentos cada uno de nuestras vidas. Tú conoces el dolor, la tristeza, la frustración que sentimos en la vida por distintas cosas. Por el pecado nuestro, por el pecado de otros. Padre, tú quieres hacer justicia. Tú vas a hacer justicia. Pero gracias te damos que tu justicia viene en forma del servicio, del amable, amoroso y tierno servicio de tu Hijo, quien sufrió por nosotros en la cruz, quien siendo el fuerte y poderoso, no vino a repartir golpes, vino a ponerse en el lugar que merecíamos nosotros. Padre, porque por muy víctimas que seamos todos nosotros, también somos victimarios, también somos pecadores. Señor, tú conoces cada situación, cada familia, cada lucha. Te pido, Padre, que estés consolando, sanando, y que sobre todo, Señor, Cristo el Mesías, se haga realidad en nuestras vidas, sea real en nuestras familias, que podamos abrir nuestros ojos y nuestros corazones a Él, que podamos recibir su cuidado, su amoroso cuidado, su restauración, su sanidad. Lo necesitamos, Señor. Te pido especialmente por aquellos que están pasando por distintas situaciones. Tú los conoces, Padre. Tú conoces nuestros sufrimientos, nuestros dolores, penas. Sana, Señor, consuela. Ten misericordia. Permítenos ver a tu siervo. Permítenos ver a aquel a quien tú amas. Permítenos, Señor, recibir su cuidado, su sanidad. Y que todos nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo y sigamos adelante en la fe, confiando en el Hijo de Dios. En su nombre. Amén.